Muy buenos días, alumnos de tercero medio electivo de química. Les doy la cordial bienvenida a esta nueva semana de clases en línea. Esperamos que estén bien junto con su familia y que puedan ver este video para saber qué es lo que tienen que hacer en la clase del día de hoy. Hoy día vamos a ver compuestos ternarios y vamos a trabajar con los hidróxidos y los oxiácidos. Y el objetivo va a ser nombrar y formular compuestos que son ternarios. Entonces vamos a hacer un recordatorio y el recordatorio va a ser el siguiente. Nosotros tenemos ciertos compuestos que son binarios, que son de 2 elementos, y compuestos que son ternarios, que son 3 elementos. La clase anterior o la semana pasada nosotros terminamos de ver los compuestos binarios. Dentro de estos compuestos se encuentran los óxidos, los hidruros, los hidrácidos y las sales binarias. Y dentro de los compuestos ternarios están los hidróxidos, los oxiácidos o ácidos ternarios, que los vamos a ver el día de hoy, y las sales ternarias. Ya es fundamental que usted, ¿cierto?, vaya aprendiendo las reglas de los estados de oxidación, la regla de nomenclatura de estos compuestos, para que así le sirva si que usted quiere estudiar a lo mejor alguna carrera que tenga química, puesto que el próximo año nosotros no vamos a tener química, así que nada, invitarlos cordialmente a que pongan mucha atención en la clase del día de hoy. Hidróxido, dice, los hidróxidos se forman entre la reacción de un óxido metálico y el agua, ¿ya? Para nombrar estos compuestos se realiza con las 3 nomenclaturas trabajadas, nombrando el compuesto como hidróxido de. Nosotros vamos a tener un óxido, ¿cierto?, metálico, y le vamos a sumar agua y se va a formar el hidróxido. El hidróxido tiene la siguiente forma. Va a haber un metal, que es un elemento, ¿cierto?, que se ubica en la parte izquierda de la tabla periódica, el grupo OH y su estado de oxidación. ¿Ese estado de oxidación de quién es? Del metal. El OH por sí solito tiene un estado de oxidación de -1. Ya es como el caso del hidruro. Entonces, ¿cuál es la facilidad de esto? Que al ser parecido al hidruro, él no se puede simplificar, entonces siempre va a ser el verdadero. Entonces vamos a ver cómo se hace. Ejemplo 1, NaOH. Ya sabemos aquí que esta oxidación del sodio va a ser 1 porque está en este lado. En sistemática, ¿cómo lo voy a nombrar? Hidróxido de sodio, no le coloco ningún prefijo. En stock, igual que los otros compuestos, hidróxido de sodio, en el número romano, el 1. En tradicional, el sodio tiene solo un estado de oxidación, lo vamos a nombrar como hidróxido sódico. ¿Por qué? Porque recuerde, cuando tiene un estado de oxidación se coloca el prefijo ico, o sea, la terminación ico. Si tiene 2 hay que ver si es el menor o el mayor. Eso, si no lo sabe, tiene que ir viéndolos en las clases anteriores que nosotros lo hemos ido repasando. Ya sabemos que este es el hidróxido de cobre, ¿cierto? Aparece un 2, que es el estado de oxidación del cobre. Entonces se va a llamar dihidróxido, porque hay 2 hidróxidos de cobre en sistemática. En stock se llamaría hidróxido de cobre 2 en número romano, y el cobre tiene 2 estados de oxidación, +1 y +2. El compuesto se llamaría entonces, como está ocupando el estado de oxidación mayor, hidróxido cúprico. Uno no dice cóbrico, ya uno cambia el prefijo del cobre, así como también cambia el de la plata y así como también cambia el del oro en el caso de las nomenclaturas tradicionales. Entonces, cuando yo me hable de cobre en nomenclatura tradicional, voy a hablar de cúprico o cuproso, ¿ya? Para que usted ahí esté atento. Otro ejemplo, pero este es al revés. Dice, hidróxido ferroso. ¿Qué significa ferroso? Primero, el fierro. Sabemos que esta nomenclatura es una nomenclatura tradicional y sabemos que el fierro tiene 2 estados de oxidación, el 2 y el 3. En este caso dice ferroso, quiere decir que está ocupando el estado de oxidación menor, que en este caso sería el 2. Entonces el fierro 2 se junta con el OH, si su estado de oxidación se cruzan, el fierro queda acá, el OH y el 2 queda cruzado para el otro lado. Y así, ¿cierto? Yo puedo nombrar o hacer la fórmula de un hidróxido, conociendo su estado de oxidación y conociendo el tema de la nomenclatura. Hidróxido de silicio 4. Esta es una nomenclatura de stock por el número romano. El silicio tiene 2 estados de oxidación, pero en este caso no es necesario conocer cuántos estados de oxidación tiene, porque el número romano ya me lo está indicando, ¿cierto? Entonces tengo silicio +4, OH -1, los cruzo y me queda de esta manera, el silicio, el OH y el estado de oxidación del silicio, ¿ya? Para que eso usted lo sepa.
Ahora vamos a ir con los ácidos, ácidos ternarios o oxiácidos, que es el nombre que reciben. Dice que son formados por un elemento no metálico, el hidrógeno y el oxígeno, y tienen la forma. Ya, este elemento que está acá, el X, va a ser un elemento no metálico. Ya, vamos a tener hidrógeno al comienzo y oxígeno al final. Se forman cuando un óxido no metálico se une con el agua y se nombra con nomenclatura tradicional. Vamos a ir viendo cómo se nombran con todas las nomenclaturas tradicionales. Generalmente uno utiliza, o en la química se utiliza la nomenclatura tradicional, que es colocar la palabra ácido y el elemento. Pero lo vamos a ver porque no es como los hidrácidos, que uno decía ácido brómico, ácido bromhídrico, ácido fluorhídrico, no. Ya los ácidos ternarios en tradicional se nombran de una manera distinta. Entonces vamos a ver cómo se nombran. Ahora, los no metales usados, ¿cuáles son? Se recuerdan que cuando vimos los hidrácidos, que son compuestos que tienen dos elementos, los elementos que acompañaban a la H eran solamente algunos, que eran el cloro, el bromo, el yodo, el flúor, el azufre, el selenio y el telurio. Solo esos elementos podrían formar hidrácidos. Pues bien, los ácidos ternarios son compuestos que se pueden formar solo con estos no metales, que es el cloro, el bromo, el yodo, el nitrógeno, el carbono, el fósforo, el silicio, el azufre y el selenio. Solo con ellos. Por ejemplo, si yo tengo HFO, ¿cierto? Ese ácido ternario no existe. ¿Y por qué no existe? No existe porque el flúor, pese a ser un no metal, no está dentro de este listado. ¿Ya? Por eso que no podría ser un ácido ternario. Es como en el caso de los hidrácidos. Yo le decía, por ejemplo, ¿puede existir este hidrácido? Tiene hidrógeno al comienzo y tiene dos elementos. No, no puede existir. ¿Y por qué no puede existir? Porque el sodio no se encuentra dentro del listado de los elementos que son no metales. Ya, vamos a ver cómo se nombran los compuestos de fórmula a nombre, ¿ya? Y vamos a partir con la nomenclatura tradicional. Yo aquí tengo el siguiente compuesto y quiero que me pongan mucha atención. Tengo el compuesto H3PO4. Dice que para indicar su nombre debo determinar su estado de oxidación según las reglas. A diferencia de los compuestos que son binarios, era un poco más fácil conocer qué estado de oxidación estaba ocupando porque los estados de oxidación se cruzan y al cruzarse, ¿cierto? Nosotros podíamos determinar inmediatamente cuál era su estado de oxidación. Acá vamos a tener que ocupar la regla de los estados de oxidación. Ya, yo les voy a recordar porque esta materia, ¿cierto?, se pasó en primero medio. Ya, el hidrógeno, su estado de oxidación va a ser +1 y el del oxígeno va a ser -2. El hidrógeno tiene estado de oxidación +1 cuando se encuentra al comienzo. Y el oxígeno siempre va a tener estado de oxidación -2 cuando se encuentre formando un compuesto que en este caso va a ser un ácido ternario. Entonces, nosotros vamos a tener que hacer una operación matemática para saber qué estado de oxidación está ocupando el fósforo, porque el fósforo tiene tres estados de oxidación, el +3, el +5 y el -3. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos 3 hidrógenos, entonces nosotros tendríamos que hacer 3 por +1, porque el estado de oxidación del hidrógeno vale 1, más el fósforo, que no lo conozco, que es X, más -2, que es el estado de oxidación del oxígeno, por 4, porque 4 oxígeno. Y eso lo igualamos a 0. Despejamos matemáticamente y podemos ver que esto es 5. 3 por 1, 3, más X, más -2 por 4, -8. El 8 pasa para el otro lado y el 3 también, y me queda que el estado de oxidación que está ocupando el fósforo es 5. Ahora, ¿cómo voy a nombrar este compuesto? El fósforo tiene 3 estados de oxidación, +3, +5, -3. Regularmente el -3 no se ocupa, ¿ya? Pero me voy a fijar en estos dos. Como está ocupando estado de oxidación +5, ocupa el mayor estado de oxidación y su terminación va a ser ico, porque tenemos que entre el 3 y el 5 está ocupando el mayor, la terminación va a ser ico. Entonces, en nomenclatura tradicional, este compuesto se va a llamar ácido y la terminación va a ser ico, entonces ácido fosfórico. ¿Ya? Entonces, vuelvo nuevamente a recapitular. Tenemos el compuesto, ¿cierto? En nomenclatura tradicional debemos sacar el estado de oxidación de él para así
conocer cuál es el estado de oxidación que está ocupando y así poder nombrarlo. No coloqué otro ejemplo de esto, pero lo vamos a hacer ahora. Ya, supongamos que yo tengo el HNO3. Este es un ácido, ¿cierto?, que es ternario, y lo que tenemos que hacer, el hidrógeno dijimos que valía más 1, en este caso no nos multiplicamos por nada porque hay un solo hidrógeno, más X, que es el elemento que el estado de oxidación del elemento que estoy buscando, porque no lo conozco, y menos 2, que es el oxígeno, por 3, y eso es igual a 0. Entonces yo voy a tener más 1, más X, más 3 por 2 son 6, y en este caso negativo, 0. Despejo X en un lado, los números en el otro, y me da que la X vale 5. El estado de oxidación el nitrógeno tiene varios estados de oxidaciones, y cuando ocupa el estado de oxidación 5, la terminación que se ocupa es ICO. Recuerde, para saber cuántos estados de oxidación tiene el elemento, usted lo puede buscar en una tablita, ¿cierto? Y qué terminaciones ocupamos: per, ico, oso, hipooso. Están en todas las clases que hemos ido trabajando, ¿ya? Entonces, como vamos a ocupar la terminación ico, este compuesto se va a llamar ácido nítrico. Ácido nítrico. Y de esa manera yo nombraría una nomenclatura que sea tradicional. Ya. Veamos otro ejemplo. H2SO3. H2SO3. Sacamos los estados de oxidación. Pensé que no tenía otro ejemplo. El hidrógeno vale 1, 2 por 1, 2. El azufre no lo conozco. El oxígeno vale menos 2, en este caso por 3, que sería menos 6. Resto los estados de oxidación y me da que el X vale 4. El azufre tiene 3 estados de oxidación porque el cuarto se utiliza solo para hidrácidos. Tengo más 2, más 4, más 6. Está ocupando el del centro. Cuando tiene 3 y ocupa el intermedio, la terminación que se ocupa es oso. Entonces este compuesto se va a llamar ácido sulfuroso. Y de esa manera yo puedo nombrar con nomenclatura tradicional. Ya, en nomenclatura sistemática, ¿cómo se nombra? Se nombra con los prefijos oxo, dioxo, trioxo, tetraoxo, para indicar cuántos oxígenos tiene. Por ejemplo, este sería oxo y acá sería trioxo, si hubiera un 4 tetraoxo. Luego el elemento con terminación ato: clorato, nitrato, fosfato, yodato, bromato. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Luego, el número romano, el número romano que me va a indicar el estado de oxidación de ¿quién? Del elemento que acompaña. En este caso tengo el cloro y el nitrógeno. Hacemos lo mismo que en el ejemplo anterior. HClO. El hidrógeno vale 1, el cloro va a valer X y el oxígeno va a valer menos 2. Despejo matemáticamente y me sale que el estado de oxidación del cloro es 1. Por ende va 1. De hidrógeno. Entonces, oxo, dioxo, trioxo, tetraoxo, pentaoxo, etc., dependiendo de la cantidad de oxígeno que hay. El elemento con terminación ato: clorato, silato, yodato, bromato, sulfato, etc. El estado de oxidación del elemento que acompaña, el número romano, de hidrógeno. Lo mismo, saco el estado de oxidación del nitrógeno, que en este caso es 5. Entonces se va a llamar trioxo, 3 oxígeno, nitrato, el elemento con terminación ato, 5 número romano, que es el estado de oxidación del nitrógeno, de hidrógeno. Y así lo nombro con nomenclatura sistemática. ¿Cómo lo voy a nombrar en nomenclatura de stock? En nomenclatura de stock lo voy a hacer de la siguiente manera. Coloco la palabra ácido y luego coloco óxido, dióxido, lo mismo, dependiendo de la cantidad, ¿cierto?, de nitrógeno, de oxígeno que tenga, perdón, que me equivoqué, más el elemento con terminación ico, más el número romano. Y ese número romano va a ser, ¿cierto?, el estado de oxidación que yo determine. Estos son los ejemplos que vimos anteriormente. Entonces dice ácido, que es lo primero, oxo porque es un oxígeno, trioxo porque son 3 oxígenos, clórico, nítrico, ¿cierto? Que porque es la nomenclatura que se va a ocupar en stock, porque la terminación ato es la sistemática. Y el número romano, el estado de oxidación, ¿cierto?, de este elemento en este compuesto. Entonces, ácido oxo clórico 1, ácido trioxo nítrico 5. ¿Se va entendiendo?
Ahora, cualquier duda usted nos puede consultar a las profesoras, ¿cierto? Para que usted sepa lo que tiene que hacer. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer de nombre a fórmula? Ya. De nombre a fórmula lo vamos a hacer de la siguiente manera. La primera nomenclatura, si usted observa, es una nomenclatura tradicional. Dice ácido cloroso. ¿Qué significa ácido cloroso? ¿Ya? Aquí, antes de continuar, lo importante es que los ácidos ternarios se forman cuando yo tengo un óxido no metálico que se junta con el agua. Fue lo primero que dijimos. Entonces, vamos a continuar. Quiero que lo tenga súper claro. Dice ácido cloroso. Cloroso significa que de los estados de oxidación del cloro está ocupando el estado de oxidación 3. ¿Cómo lo sabe eso usted? Porque va a tener que buscar en su tablita, ¿ya? ¿Cuántos estados de oxidación tiene el cloro y cuál es la terminación oso? ¿Qué estado de oxidación estaría ocupando? Por ejemplo, como esto. El cloro, el bromo y el yodo tienen 4 estados de oxidación, más 1, más 3, más 5, más 7. Cuando ocupa el estado de oxidación 3, la terminación va a ser oso. ¿Por qué va a ser oso? Porque tengo el menor de los menores, el mayor de los mayores y los intermedios, ¿ya? Por eso que sabemos que este es terminación oso. Pues bien. Entonces, nosotros para hacer el compuesto tenemos que hacer primero el óxido metálico. El cloro lo juntamos con el oxígeno y cruzamos su estado de oxidación. Sabemos que el oxígeno tiene estado de oxidación 2 y el cloro 3. Por esto, ¿cierto? Ese 3 es de eso. Ellos se cruzan y le sumo agua. Entonces, ¿cómo forma el compuesto? Siempre va a ir el H primero, el elemento, el no metálico y el oxígeno. ¿Cuántos hidrógenos me van a quedar? 2 cloro y 3 más 1 son 4 oxígeno. ¿Ya? Entonces, hacemos el óxido, le sumamos agua y contamos cuántos elementos me van a quedar de cada uno. Ahora, si usted se da cuenta, el 2 y el 4 se pueden simplificar. Entonces, me va a quedar que el ácido cloroso va a ser HClO2. ¿Se entiende? Hacemos el óxido no metálico, le sumamos agua y formamos el ácido ternario. Veamos otro ejemplo. Dice oxoyodato, oxoyodato 1. ¿Qué me está diciendo acá? Oxo quiere decir que hay un oxígeno, ¿cierto? Que es ese que está acá. Sí, un oxígeno, ¿cierto? Y nosotros sabemos, porque él dice oxoyodato, hay un oxígeno y el número romano es del yodo. Sabemos que el 1 va acá. Este que está aquí es un 1 porque ese 1 es del yodo. ¿Y cuál es el estado de oxidación del oxígeno? El 2, ¿cierto? Le sumamos agua. ¿Qué me va a quedar? H2, I2, O2. ¿Lo puedo simplificar esos números pequeñitos? Claro que sí. Lo simplifico y me queda HIO. Ese sería el oxoyodato 1 de hidrógeno. Ácido carbónico 2. ¿Qué significa? Significa que yo tengo, dice, dióxido carbónico 2. El estado de oxidación del carbono va a ser 2 y el del oxígeno también es 2. Los puedo simplificar. A esto le sumo el agua y ¿qué es lo que me va a quedar? Este compuesto. 2 hidrógeno, 1 carbono, 2 oxígeno. No puedo simplificar porque no todos son simplificables. Hagamos otro ejemplo. ¿Qué otro ejemplo podrías colocarle? Por ejemplo, el ácido perbrómico. Ya, si usted dice ácido perbrómico, el perbrómico, ¿cierto? Va a ser este estado de oxidación que va a ser el 7. Si va a ser ese estado de oxidación, primero tengo que hacer ¿qué cosa? El óxido. Br2O7. Le sumo agua, ¿cierto? ¿Y qué me va a quedar? 2 hidrógeno, 2 bromo y 8 oxígeno. ¿Puedo simplificar eso? Claro que sí. ¿Y cómo me va a quedar? H se me va y me quedan 4. H, Br,
o 4. Y ahí usted tiene el ácido perbrómico. Entonces, para las 3 nomenclaturas que usted tiene, ¿cierto? Nosotros tenemos que hacer los óxidos no metálicos y sumarle el agua. ¿Qué debe hacer? Ver el video completo, anotar la materia en su cuaderno, enviar el video a la profesora con la materia, comentar el video si es necesario y estar atento a la guía de trabajo de mañana. Que en este caso se la vamos a mandar el día de hoy para que usted pueda trabajar en todas sus horas que usted tenga electivo. ¿Ya? Le mandamos muchos besos, cariños y abrazos.